Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la octava sesión del 10º ciclo de conferencias del seminario Repensar la Física. Nos da mucho gusto que sigan participando en esta octava sesión. Ya estamos pues prácticamente en la recta final del seminario y en esta sesión nos da mucho gusto y agradecemos la participación del doctor Andrés Felipe, quien es investigador destacado del MIT. Doctor Andrés, muy buenos días y bienvenido. Hola Erika, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos están observando y buenas tardes, buenas noches a los que nos van a ver en la repetición en YouTube. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues bueno, también me gustaría mencionar que con nosotros pues está también el doctor Daniel Sánchez Guzmán, que es otro de los coorganizadores del seminario. Doctor Daniel, ¿nos escucha por ahí? Sí, puede saludar. Y bueno, en breve también se incorporará nuestro director, el ingeniero Carlos Alberto. Y pues bueno, también agradecemos la presencia de los subdirectores también de la unidad para dar inicio a esta charla, la octava ya de este seminario que ha sido bastante productivo. Te platico rápido, Andrés, nosotros nos hemos estado reuniendo los días sábados, cada 2 semanas, para platicar sobre diversos temas, pues, de física, particularmente algunos temas como ciencia de materiales, semiconductores, enseñanza, pero también es cierto que no es lo único que existe en la ciencia, ¿verdad? Y actualmente, pues bueno, estamos en una revolución totalmente en todos los ámbitos, desde lo educativo, lo laboral y demás, y por eso creemos que es importante pues incluir otros temas, no solamente quedarnos con pues temas específicos de física, y por eso es que este seminario pues nos invita justamente a eso, a la reflexión de todo lo que involucre pues los temas de investigación y demás. Entonces, pues bueno, si me permite, voy a hacer un pequeño, a presentar un video que realizamos para presentar a nuestro investigador del día de hoy y posteriormente pues Ah, comenzamos con tu charla. Esperemos que te guste este pequeño video. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos esta información sobre ti, Andrés. Estamos muy contentos de que pues hoy nos puedas compartir un poquito más pues sobre este tema tan importante que ya veíamos aquí en la presentación. Y pues me gustaría empezar a preguntarte, que vamos pues platicando, ¿por qué el título de la charla? O sea, ¿cómo es que lo escogiste? ¿Por qué crees importante o necesario incluso combinar la ética en la investigación y la relación con la inteligencia artificial y la educación? gracias Erika. Sí, voy a hablar un poquito antes de compartir, tengo unas diapositivas, pero cambié un poco el título porque la palabra ética quedó al final, en la presentación como inicial, como la teníamos, y en realidad el concepto que me motiva es ahorita con estos cambios tan grandes en tecnología y este acceso tan grande que tenemos a la tecnología, porque hay muchas cosas que antes se estaban dando, pero eran cosas que quedaban en los laboratorios de investigación, ¿no? O gente que tenía que tener acceso a ciertos recursos para poder usarlos. Ahora las cosas cambiaron mucho, sobre todo con este tema cuando ChatGPT quedó en la web.
y ya todo el mundo tenía en sus manos un agente de generador de contenido, texto, ahora imágenes, música, digamos que democratizó acceso a estas tecnologías. A pesar de que hace mucho tiempo estamos embebidos en el tema de la inteligencia artificial y de la tecnología, porque creo que casi todo el mundo en este momento tiene uno de estos, ¿no? Un celular. Y esto pues es una computadora impresionante. Y como que pensando mucho en el trabajo que hemos tenido en educación, en academia, en investigación, este tema de la ética creo que es el eje central. Entonces, más allá de ponerlo al final en el título, creo que debería estar al principio. Y voy a aprovechar y entonces hago el brinco, que no quede tan aporreado. A ver si logran ver mi pantalla. Me tienen que decir, por favor, porque no veo en este momento a nadie en la Sí, pantalla. Erika, ¿te sí, ven? Bueno, ya la vemos, gracias. eh, decidí moverlo al principio porque aunque estos temas se ven como separados, inteligencia artificial, educación, investigación, en realidad hay un centro de todos ellos y es cómo usamos la tecnología o cómo esta tecnología está embebida dentro de los procesos de educación, académicos y más allá del tema de investigación, ¿no? Entonces quiero como que tengamos una pequeña conversación sobre esos temas y ojalá saquemos algo positivo el día de hoy. Claro que sí, yo creo que vamos a tener muchas preguntas al final, va a ser un tema, híjole, que yo creo que no vamos a terminar de hablar en una sola sesión y pues bueno, vamos a ir pues poco a poco retroalimentando parte de esto, ¿no? Bueno, antes de continuar, Andrés, si me permite, te robo un minutito, ya se incorporó con nosotros el ingeniero Carlos, director, se encuentra ya aquí con nosotros, ¿se alcanza a escuchar? Gracias. Buenos días para todos. Buenos días, maestro Andrés Salazar. Gracias por estar con nosotros y compartir toda esta experiencia y conocimiento. Una disculpa, teníamos un evento aquí en campus, pero ya nos pudimos por acá ahorita incorporar. Buenos días, maestra Erika, y a todos quienes nos acompañan hoy en esta importante plática sobre mucho de la aplicación de la inteligencia artificial. Yo creo que vamos a aprender mucho, mi querido maestro Andrés, y contigo al frente creo que va a ser una gran experiencia. Que tengan muy bonito día y felicidades para todos. Aquí estamos en el evento. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Bien, Andrés, si gustas compartir tu pantalla, aquí te vamos Sí, avisando cualquier cosa. dale Eh, tranquila que Muy tú bien, continúa, bueno, yo voy compartiendo. sí, muchas gracias. Bueno, entonces, pues continuando con esta idea, ya que nos platicabas la importancia, ¿verdad?, de incluso mover en tu propio título la palabra ética al inicio, porque no sé si nos pudieras platicar o contar un poquito más sobre tu visión general de lo que es la inteligencia artificial, por favor. Claro. De nuevo, ¿me ven? ¿Sí me ven la pantalla? Sí, aquí te vemos. Es muy paradójico porque creo que entre más aprendemos de temas de inteligencia artificial se nos va olvidando más lo que es ser humanos, ¿no? La palabra artificial implica que hay una inteligencia natural, llamémosla así, o biológica, y yo creo que al menos quiero que empecemos la conversación más es partiendo de esta autorreflexión, y es qué significa ser humano. No sé si alguien quiere comentar. La idea aquí no es que yo hable y esté como promulgando la palabra divina, sino quiero que la gente participe. Entonces veo que hay más de 50 personas conectadas. Espero que al menos alguien hable, porque pues como les digo, no puedo leer en este momento el chat y me dé su opinión. ¿Qué significa ser humano para ustedes? De nuevo, bajo este contexto de la inteligencia artificial. Tienen que apagar el micrófono para que yo les pueda escuchar. Sí, sin ningún problema, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Estamos aquí al pendiente. Fernanda Sánchez Estudillo, te escuchamos, Fer. Hola, muy buenos días. Mi nombre La es Fernanda. Fernanda, soy estudiante de Ciencia de Datos en la UPIAP y yo creo que ser humano relacionado a la inteligencia artificial es, como usted dijo, tener esta inteligencia natural y poder saber cómo manejar a esta inteligencia artificial igualmente de una forma ética
de una forma también viendo que haya lógica en las respuestas de la inteligencia artificial, ya que sabemos que no siempre nos dan no siempre tienen las respuestas correctas, o no siempre, por ejemplo, los generadores, ¿no? de texto, no siempre hacen pues como correctamente su trabajo. E igualmente siento que el ser humano en la parte ya de sentimental, o en la parte moral, o incluso ética, de valores, también pues es importante, ya que, bueno, me ha tocado preguntarle a ChatGPT específicamente, como pues, como que, qué sentimientos, no como que has logrado sentir, pero eh, como que podría expresar, ¿no? Y a veces la misma inteligencia artificial dice es que yo soy una máquina que no tiene sentimientos, ¿no? Que no puede expresarse así, o que no puede tener un punto de vista moral, ya que pues no tiene la capacidad de ello, ¿no? Entonces creo que también ser humano es poder aprovechar esta herramienta, pero de una manera ética, aplicando los valores que tenemos, y también la parte, em, pues ahora sí que humana, ¿no? O sea, la parte de los sentimientos, la parte de la moral, de los valores, y pues yo creo que es eso. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Les voy a pedir un favor. Yo tengo la cámara encendida. Es muy difícil hablar con ese icono que es una bolita como con una sonrisa. Parece que estuviera hablando un cíclope. Cuando respondan si quieren, porque ya descubrí cómo puedo mirar la pantalla y ustedes ver mi diapositiva, prendan la cámara. Aquí estamos para conversar. Entonces, si pueden, porque es muy difícil. Todos los cíclopes se ven igualitos. Es como una boca abierta y un ojito. Fernanda, muchas gracias. Sí, creo que hay una visión interesante de lo que es ser humano realmente. ¿Alguien más que quiera compartir algo aparte de lo que dijo Fernanda? Quiero también, cuando hagamos esta intervención, intentemos ser concretos y cortos para que nos rinda, porque si no, nos podemos ir hasta las 4 o 5 de la tarde y creo que la gente quiere ir a almorzar ahorita. Pero quiero que todos participemos, por favor, que eso también es muy importante. ¿Alguien más que quiera decir algo antes de que continuemos? ¿Yo? ¿Me escucho? Hola, Marta. Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? Pues mira, yo creo que sumado a lo que nos dijo la compañera anterior, es también la capacidad de analizar. Eso es lo que nos diferencia de cualquier ser vivo. Nosotros, en nuestra especie, tenemos la capacidad de razonar y, por tanto, también de analizar, y tener la conciencia. Entonces, eso nos hace diferentes entre lo que es bueno para nosotros, pero bueno para los demás. O sea, capacidad de ver lo bueno y lo malo. Y estas son cosas que las máquinas aprenden, pero nosotros lo sentimos. Es un razonamiento Gracias, Marta. natural, una inteligencia. Ajá, algo así. Yo complementaría con ello, nada más. Bueno, para seguir, para que nos rinda un poco, planteo como algunas de estas preguntas y es como el tema de humanidad e inteligencia, ¿cierto? Antes hablaban del Turing Test, que era una persona en una habitación teniendo mensajes, que vienen mensajes de dos habitaciones y una era de un computador, otra de un humano y tenía que definir de qué lado, qué mensajes son de un humano y no. Siempre era como el gold standard hasta que llegaron estos ChatGPT, estas versiones de los Large Language Models, los LLMs, y destruyó todo este Turing Test y ahora ya la gente no sabe. Es más, en investigaciones se han dado cuenta que a veces creen que es más humano el ChatGPT o el Gemini que los humanos de verdad. Los califican como si no fueran humanos. Ahorita escuché que mencionaron sentimientos, hay gente que habla de ser creativo, que son como unas habilidades que solo tenemos nosotros, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre el tema de creatividad, lo que realmente es creatividad en estas nuevas tecnologías generativas. Y hay otra variable que se habla mucho en neurociencias y es la teoría de la mente, Theory of Mind, y es la capacidad que nosotros tenemos como humanos de, al ver al otro, considerar que tiene pensamientos, sentimientos y que tiene como su propia personalidad, que es como otro ser vivo, pensante, que está al frente. Yo no tengo una respuesta a qué es ser humano, porque este es un tema creo que es muy filosófico. Es más, iba a poner una que me faltó y es a veces hasta ese mismo concepto de espiritualidad, ¿no? De Dios, de hay un ser superior, de preguntarse como el origen de todo. Pero me pareció muy importante empezar a hablar de este tema de inteligencia artificial, que nos cuestionemos esa misma humanidad que nosotros decimos tener. Y digo decir porque a veces nuestros comportamientos se han vuelto muy autómatas. O sea, nos levantamos, vamos al trabajo, vamos a estudiar. O sea, tenemos como una secuencia de actividades que casi que es un código, un software que ya está escrito. Cumplimos unas tareas, si no las alcanzamos, pues las repetimos al día siguiente.
Entonces, ¿dónde está esa variable de humanidad que nos hace tan diferentes a estos algoritmos o en el futuro robots que tengan acceso a estos algoritmos que van a poder interactuar con el mundo, ¿no? Que ahora le están llamando inteligencia física. Entonces, tenemos inteligencia artificial que está, digamos, en la nube o en el celular. Va a llegar un momento donde esa inteligencia va a quedar en un objeto tangible que tiene capacidad de moverse, de tener sensores y de actuar, o sea, un robot. Esa es la inteligencia física. ¿Cómo nos vamos a diferenciar nosotros los humanos de esa inteligencia física? Entonces creo que es importante nosotros ahorita, sobre todo que estamos en el contexto de academia, los que son profesores, que recordemos como esta aproximación, pero también los estudiantes que la evalúen a la hora de mirar como, bueno, ¿cuál es mi plan de vida? ¿Cierto? Porque ha cambiado mucho. Antes podíamos tener una licenciatura y se acababa el cuento. Ahora las cosas han cambiado, ¿cierto? Y quiero que pensemos esto otro, sobre todo pues yo ya estoy en la universidad, pero ustedes, los que están atendiendo, que están ahorita en la universidad, es, ¿para qué estudiamos en la universidad? O sea, ¿cuál es esa visión que tienen ustedes? ¿Para qué entraron al IPN, por ejemplo? ¿Alguien que quiera decir algo? Levanten la mano o hablen inmediatamente, prendan la camarita, por favor. El chat también, si gustan, aquí estoy al pendiente para leerlos, chicos de UPIAP que nos Sin pena, acompañan el aquí día de todos hoy. hablamos español y nos entendemos. Sí, sí. Bien que nos guste Nadie, no hay nadie que compartir. esté en este momento estudiando. Claro que sí, tenemos muchos estudiantes, de Hay hecho, muchos estudiantes. Julieta, definitivamente. Nelly, Jocelyn, Adriana, Paulina, Alexis, Israel, Natalia, Ángel, José, Anet, Kevin, Kenia, Faustino, Asiris, José, Jesús, Emilio. Adelante, Hola. pues, Hola, Emilio. Bueno, pues creo que de manera general en esta generación, eh, pues ya hay mucha competitividad en los trabajos, en la vida. Todos ansiamos ese nivel de vida que vemos en TikTok, con viajes, con restaurantes, con lujos. Y creo que más que nada, al menos yo, como lo veo, entré a la universidad porque pues ansío superarme, ansío buscar una estabilidad económica y para un futuro pues tener una familia y poderle dar al menos la calidad de vida que mis padres me dieron. Muy bien, gracias, Emilio. Creo que va muy en línea de este tema, que hay gente que está estudiando porque tiene esa ansiedad de conocer, de aprender, de descubrir, tiene como una curiosidad interna y cree que en la universidad es donde puede explotar al máximo estas habilidades y ojalá les enseñen a aprender para que luego aprendamos a aprender. Como mencionaste, está el tema de salario, de comprar, de viajar, esta idea de las necesidades básicas y tener como una calidad de vida que nos permita sentirnos satisfechos, aunque esa palabra satisfecho ahorita con tantas redes sociales es compleja, ¿no? Entre más tenemos, creemos que tenemos menos. Y hay esa otra visión que yo he visto que es como de mejorar el mundo, ¿no? Venimos aquí tal vez a dejar nuestro granito de arena y ojalá dejar el lugar mucho mejor que como estaba antes. Sin importar, yo creo que lo que veamos nosotros que queremos después de salir de la universidad, quiero conectarlo con este tema de la inteligencia artificial, es porque sin importar sus intereses, la única forma de que esto se logre es si aprendemos a ser competitivos, tanto en el mercado laboral como hasta en el mercado personal, porque estas herramientas ya están metidas en todas nuestras actividades de la vida, ¿no? No es solo usar inteligencia artificial para entregar un artículo para una clase que esté con mejores imágenes y con un texto como más pulido, sino la inteligencia artificial que me permite en las actividades extracurriculares fuera de la universidad, no sé, a llegar a tiempo al lugar donde tengo que ir, si tengo una reunión, cómo coordinar las cosas, si tengo como un asistente virtual que me permite manejar mejor mi tiempo. O sea, la tecnología se ha vuelto completamente embebida dentro de nuestro día a día y de la vida. Entonces, comprender un poco ese tema de cómo está tan metida en nuestras actividades del día a día, sería bueno empezar a entender cómo nos está afectando y cómo el desarrollo de esa tecnología, por unos principios éticos que a veces se nos olvida que existen, nos está tal vez sesgando, nos está llevando a vivir esa vida de autómatas que mencioné al principio, ¿no? Se los pongo ahí, es más como un tema de reflexión. Ahora pensando un poquito en el presente y en el futuro, y ya empecé como a dar un saborcito de lo que iba a decir antes, y es, ¿cómo creen que afecta la IA
lo que hacemos actualmente. ¿Cómo han visto ustedes que está afectando la inteligencia artificial actualmente lo que ustedes antes hacían de otra manera? Y de nuevo, levanten la mano, muestren la cara si pueden, hagan un comentario en el chat. ¿Me permites, Andrés? Mientras en lo que alguien se anima, tenemos algunos comentarios en el chat. Noemí Sumano mencionó hace un momento que para hacer un cambio en la sociedad con su profesión también eso es algo que busca y también lograr la independencia económica. Y José Armando menciona que pues también le parece importante fortalecer el pensamiento crítico porque nos hacen más libres. Creo que va para allá. Y ya tenemos manitas levantadas. A ver, creo que Alejandro fue el primero que la levantó. Adelante. Yo diría más que nada que nos hace más dependientes a su uso, sino que, o sea, al usar constantemente una herramienta que nos limita el pensamiento, por decirlo de alguna manera, nos hace cada vez más dependientes a consultarla, por decirlo de alguna manera. Y Noemí escribió que estamos dependiendo un gran porcentaje, hasta como estudiantes. Investigamos, pedimos consejos. José, gracias Alejandro por tus comentarios. José. Buenos días. Bueno, yo creo que el problema más que nada es el problema de que se está evitando más el desarrollo crítico y lógico en el razonamiento de cómo resolvemos problemas en nuestro día a día o hasta incluso, por ejemplo, en este caso, en una investigación o en una tarea o en un proyecto que llegamos a tener en nuestro día a día. O incluso hasta, bueno, en lo personal yo trabajo, entonces hasta incluso en el trabajo dejamos de desarrollar esas habilidades que tenemos como humanos, como lógicos y pensantes, en el cómo desarrollar problemas día a día y encontrar una solución a ello. Gracias. Gracias, José. Julieta, coméntanos. Bueno, creo que la dependencia que está generando la IA depende de cada persona, porque pues de acuerdo a nuestro libre albedrío, pues podemos decidir qué queremos para nuestra vida y nuestro proyecto de vida también. Entonces, como que sí nos dejamos influenciar, pero también podemos rescatarnos y decidir si queremos depender de ella o hacerla como una guía para nuestro camino. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Noemí mencionó temas como el GPS que lo usamos hace mucho tiempo para navegar y Joana alinea un poco esta idea de que había mencionado José y Alejandro el tema de pensamiento crítico. Ella habla sobre que se limita nuestra creatividad, haciendo que dejemos de lado nuestra humanidad. Interesante. Creo que un tema son percepciones, otra cosa es lo que nosotros decidimos hacer con la tecnología, ¿cierto? Y otro lo que vemos como que en general está pasando. Y vamos a tocar tal vez un poquito de esos temas que ustedes mencionan sobre pensamiento crítico, el tema de creatividad. Y creo que es un tema de aprender a hacer uso de la herramienta, más allá de que la herramienta de por sí sola elimine todo esto. Creo que en el pasado hemos tenido historias de tecnologías que han también estado en una situación similar, aunque no con un impacto global tan grande. Y pues ahorita vamos a hablar sobre eso. Estamos hablando del presente. ¿Ustedes qué opinan del futuro? Por ejemplo, ¿cómo la IA va a afectar lo que haremos en el futuro? Ya no es pensando en el hoy, sino en el mañana. Y esto lo conecto mucho a ustedes que son estudiantes, es más esa visión laboral, ¿no? O como padres de familia, madres de familia o como ciudadanos globales, llamémoslo así. Miren que los tengo conversando, yo no soy el que estoy haciendo la presentación. Es importante, ¿verdad? Que bueno, que afortunadamente de hoy tenemos muchos estudiantes, pues escucharlos, nos gustaría escuchar sus comentarios, que nos vayan retroalimentando. Emil Santiago, adelante. Buenos días. Bueno, Gracias. yo creo que si ahora somos dependientes, yo creo que en el futuro vamos a ser todavía más dependientes a esta inteligencia artificial. Si ahora la ocupamos para prácticamente todo, yo creo que vamos a encontrar después muchas otras funciones y si seguimos como vamos, yo creo que ya no vamos a poder vivir sin ella. Gracias, Emil. Benjamín.
Bueno, desde mi punto de vista, y primero que todo, buenos días. Considero que sí, actualmente ya estamos viendo cómo estos sistemas de inteligencia artificial se están implementando en muchos aspectos y ámbitos de nuestra vida cotidiana, pues próximamente podríamos llegar al punto en que un gran número de carreras o profesiones sean sustituidas por esta misma. Y pues es a lo que se está viendo, que están viendo estas nuevas tecnologías. Muy bien, gracias, Benjamín. Sí, hay un tema de reemplazo generacional de profesiones, llamémoslo así. María, ¿Marían o Marían? No sé, es que no sé si hay tilde o no. Marian, sin tilde, muy buen Marían, día. hola. Hola, muy buen día. Mi nombre es Marian Danelli y soy estudiante de la Ingeniería en Alimentos. Y respondiendo a su pregunta, siento que, aparte de que, como mencionó mi compañero, va a haber ocupaciones que la IA sustituya, por ejemplo, psicología o nutrición, ya que como estoy enfocada en el área de alimentos, leí un artículo que comentaba que el IA podía reemplazar o podía haber una aplicación que ya poniendo sus datos ya les diera todas sus dietas del ejercicio y todo eso, así que eso siento que es una verdad que va a pasar en un futuro, pero quitando eso igual me preocupa porque tengo entendido que el IA se produce base a agua y como estamos actualmente en el mundo, siento que así si vamos y seguimos dependiendo del IA vamos a terminar con el planeta. Gracias, Marian. Sí, hay unas consideraciones muy delicadas en el uso de esta tecnología. Es más, hay estudios que creo que dicen que cada vez que ustedes le hacen una pregunta a ChatGPT, eso produce tanta cantidad de CO2. El tema es que nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Aunque estaba hablando con un profesor que es un mentor para mí y nos comentaba que mucha gente se reunía como que estaban estudiando cuál era la mejor forma para que si a una persona le daban $1.000.000, por ejemplo, y le decían, invierte este $1.000.000 para que cause la menor cantidad de polución. Cualquier actividad humana causa polución. O sea, nuestro simple hecho de estar en el planeta ya de por sí está causando de cierta manera un daño, si lo queremos ver así. Tal vez si gastamos ese dinero en plantar árboles, ahí estamos como compensando, ¿cierto? Como tener medidas, pero cualquier otro tema, sobre todo el consumismo, el consumo de materias, de materias, de comprar, el conseguir cosas es de lo que más gasta. Entonces sí, hay un tema vinculado ambiental muy fuerte con estas tecnologías. Quiero mencionar en el chat que dice Noemí, menciona que es complicado, nos volvimos como muy conectados, en el futuro todo estará conectado a la IA, y Alexis mencionó que en el futuro no tan lejano va a revolucionar la mayoría, sino es que todas las industrias. No como algo malo, sino como una herramienta esencial. Entonces miren cómo hay tal vez posiciones positivas, negativas, hay visiones tal vez neutrales, hay posiciones más en cuanto al tema de profesiones que se van a perder, otros tienen una visión más como en temas ambientales. Les quiero contar una historia. Este dibujito que hay aquí abajo es para yo acordarme de la puerta y el individuo. Es una historia que en un hotel en Nueva York había un portero, y era un hotel muy famoso, un hotel como de muy buena alcurnia, alta alcurnia, en una zona de Nueva York que tenía mucho tránsito, y decidieron, para ahorrar dinero y no pagarle al portero más, poner un sensor que abría y cerraba la puerta, ¿cierto? Porque en teoría para los administradores la labor del portero era abrir y cerrar la puerta. Después de unos meses se dieron cuenta que el hotel estaba perdiendo un tema de usuarios, no estaban viniendo tanto, estaba perdiendo su prestigio, afuera del hotel había suciedad, habían pordioseros, habían homeless, había como un poquito de crimen que estaba ocurriendo, se estaban quejando mucho los usuarios del hotel. Fueron a mirar qué pasó, y al parecer el impacto que había tenido reemplazar al portero poniendo un sensor que abre y cierra la puerta era la causa de todos esos problemas. Porque el portero no solamente abría y cerraba la puerta, el portero saludaba a las personas cuando entraban, se despedía cuando se iban, cuando entraban con una necesidad o tenían un problema, los ayudaba. Alguien, no sé, que llega un poco prendido, borracho, le pedía recomendaciones, le ayudaba tal vez a encontrar las llaves, o si perdía las llaves le ayudaba a hablar con la persona que trabajaba. Cuando había un poco de desorden o caos afuera, gente a lo mejor que sería como rara, posibilidades de crimen, él iba y hablaba con ellos y los movía,
o en caso de algún problema, pues iba ahí e intervenía, les ayudaba a conseguir taxis. La función que el ingeniero o el administrador de la empresa le dio al portero como persona que solo abre y cierra la puerta fue reemplazada por un sensor y por un motorcito que abre y cierra la puerta. Pero la verdadera función de ese humano que estaba en el hotel era mucho más grande y más global. Entonces, quiero también que cuando veamos esta inteligencia artificial entendamos que está cambiando algunas funciones que tenemos nosotros como seres humanos, pero no está cambiando todas, ¿cierto? Y que no se nos olvide eso, porque si tomamos decisiones también de implementar tecnologías como la inteligencia artificial en procesos, ya sean educativos o ustedes ya como profesionales o los que están estudiando y trabajando ya ahorita trabajan, que no se les olvide el factor humano que va más allá de esa función que está cumpliendo esta herramienta. Porque hay un montón de cosas alrededor y el impacto de quitar al humano es mucho más grande que simplemente reemplazar esa función. Que eso es bueno, porque al menos sentimos que no somos tan fáciles de reemplazar, por ahora. Bueno, gracias por participar. Lo último es, antes teníamos más tiempo, pero no teníamos celular, no teníamos las apps, no podíamos pedir el taxi ya mismo, o el carro, el Uber, no teníamos cómo llegar en el mapa directamente, no sabíamos a qué hora llegaba el camión. Toda esa tecnología hasta ahora. ¿Por qué antes teníamos más tiempo? ¿Por qué se sentía antes que teníamos más tiempo? Tiempo para no ser un autómata. Antes teníamos más tiempo para explorar, salir a la calle, de apreciar la naturaleza, escuchar los pajaritos. Ya no hay tiempo. Ahora no tenemos tiempo, estamos en la sociedad de la productividad. Es que hay que ser muy productivo. Pero entre más tecnologías nos ponen, menos tiempo sentimos que tenemos. Entonces, todo este tema azul que les he mostrado ahorita en los códigos de colores que van a ver en la presentación, es un poquito para que reflexionemos más nuestra posición como seres humanos, no autómatas, bajo todo este concepto de la inteligencia artificial, porque ese es nuestro factor diferenciado. Que no nos dejemos mover por el tema del consumismo, por el tema de la productividad, de que vivamos como seres humanos y que miremos cuál es nuestro verdadero o cuál va a ser nuestro verdadero impacto en la sociedad y nuestro diferenciador que nos hace especiales. Esas variables extra que el portero tenía, que no son solamente ese sensor para abrir y cerrar la puerta. Entonces, ojalá logremos explotar eso. Ustedes como estudiantes, los profesores como profesores y también como personas que quieren inspirarlo a ustedes como estudiantes. Erika. Bueno, y esto sí es un pequeño tema en cuanto a esta visión general de lo que vamos a hablar y les propongo como 3 principios para que nos pongamos de acuerdo. Uno es, la inteligencia artificial debe ser la herramienta usada adecuadamente. Si yo tengo una aplicación en mi celular que dice aplicación para poner clavos en la pared, es muy tecnológica, pero si pongo un clavo y uso la tableta para poner el clavo, la termino dañando, ¿no? Y esa tecnología es muy moderna. La aplicación acabó de salir hace, ¿cuánto? 10 segundos que me la acabo de inventar. Pero existe el martillo que tiene muchos cientos de años o miles. ¿Cuál funciona mejor? Entonces usemos la tecnología, la herramienta adecuada, no educada, es un juego de palabras, para la tarea específica. ¿Por qué eso es importante? Porque la inteligencia artificial clásica, no la generativa, lleva más de 30, 40 años y sabemos cómo funciona, dónde tiene problemas, dónde se pueden solucionar. Hay un montón de cosas que ya conocemos. Y eso nos ayuda para evitar problemas, que vamos a hablar más tarde. Mientras que la generativa apenas tiene 2.5 años y ya la estamos usando en todo lado sin saber las consecuencias negativas que puede tener. Entonces, como que no nos dejemos embelezar por esta idea de que lo más nuevo es lo mejor, ¿no? Para poner un clavo, el martillo es mucho mejor que esta nueva aplicación. La segunda es, todas estas tecnologías, cuando las estemos usando, creando, pensemos en que en que haya equidad, de que apoye todas las diversas necesidades de las personas y que las intervenciones les ayuden a todos por igual para que puedan explotar al máximo sus capacidades. Y la tercera es, en el tema de la educación, ojalá fomentar que sea toda la sociedad la que tiene que saber cómo usar esta tecnología, la inteligencia artificial. Antes, cuando salió Word y Excel, a ti no te tenían que explicar cómo funciona Word y Excel por dentro, porque tú simplemente escribes, ¿no? Y aparece en la pantalla, o en Excel pones números. Ningún proceso interno de Word o de Excel te va a cambiar eso que pones ahí. Ahora con ChatGPT, mucho antes, con la inteligencia artificial clásica también, era y es todavía muy importante entender cómo funciona. Porque hay decisiones que están tomando estos sistemas que nos afectan. No es como Word y Excel que simplemente pone o muestra algo.
Ahora hay que aprender es no solo a usar la herramienta, sino a entender cómo funciona. Porque si tú tienes un sistema que está entrenado con un grupo de datos que está sesgado, todo lo que le pongas luego, lo que te va a sacar, va a estar también sesgado. Si está enfocado solo a una comunidad en, no sé, en la región de Chiapas, todos los resultados que les preguntes van a ser vinculados a la región de Chiapas. Pero si tú estás, no sé, aquí sabemos, en Guadalajara, no va a haber un contexto adecuado. O en Ciudad de México. Entonces, es con esta tecnología nueva, no solo la generativa, sino mucho antes, donde entender cómo funciona es vital para que el usuario sea cuidadoso y entienda que hay retos y hay posibles problemas que esa tecnología trae. La idea es que todos nos convirtamos en usuarios y creadores responsables, éticos y críticos, como dijeron ahorita antes cuando estábamos conversando. Ahora, Erika, te toca a ti. Muchísimas gracias, Andrés. Pues yo creo que a todos, sobre todo a los que somos de generaciones un poquito más atrás que nuestros estudiantes que hoy nos acompañan, pues incluso habrá quien nos tocó tomar cursos de computación, ¿no? Incluso para aprender a usar desde Word, Paint, Excel y demás. Y hoy pues todos nuestros estudiantes pues la usan todos los días, ¿no? Entonces, no sé, Andrés, si nos quieres platicar un poquito más sobre, pues, ¿cómo ves desde tu punto de vista, desde Andrés, el investigador, la persona, la relación entre la inteligencia artificial y la educación? Gracias, yo creo que se nos va a alargar esto mucho. Pero miren, la educación hasta hace mucho tiempo era una respuesta a la era industrial. Era una línea de ensamblaje de trabajadores. Y hasta los mismos salones dan cuenta de eso. Miren cómo están sentados los niños, todos mirando al profesor. El profesor es visto como, no sé, el dios, el que todo lo sabe. En la línea de ensamblaje queremos gente que sepa y tenga habilidades y unos conocimientos específicos para hacer ciertas tareas, pero no hay más. Ahorita escuché hablar del tema de pensamiento crítico, creatividad. Lamentablemente muchos de los procesos educativos y de formación, aquí muestro un colegio, pero eso no solo aplica a los colegios de primaria y secundaria, sino también lamentablemente universidades. Le enseñamos al estudiante como una forma de hacer las cosas. Una forma, no significa que sea la única, ¿no? Yo podría decir, dime 50 posibles formas de hacer esto. ¿Por qué? Porque es más manejable, ¿no? Productivamente hablando, bajo una línea de ensamblaje. Con la tecnología, a medida que ha pasado las cosas, ya empezamos a ver que no es solo cumplir la tarea de entrenarte una vez, como era en los 50, 60, 80, que una persona hacía una licenciatura y ya quedaba lista de por vida. Hasta hace unos años teníamos que seguir ese aprendizaje, ¿no? Teníamos que, aparte de ir a la universidad, tener alguna especialización, también tener la experiencia práctica, que es fundamental, el saber cómo estos conocimientos se pueden aplicar en el trabajo, en el día a día. Y aún después de terminar nuestra formación, deberíamos de continuar la formación. Tú misma, Erika, mencionaste que hiciste unos cursos de WordPaint y demás, porque el conocimiento continúa y se crea muy rápido. El ejemplo mío es con los médicos. Imagínense un médico que se graduó y se licenció hace 20 años. ¿Ustedes irían a que a ese médico de hace 20 años obtuvo esos conocimientos, los trate a ustedes de una enfermedad? No. En la misma filosofía de los médicos, ellos cada año van a cursos, a talleres, se están actualizando. Esa visión de cómo se entrenan a los médicos es una visión que estaba ya empezando a calar, a hacer como mella en las otras áreas del conocimiento. Los ingenieros, los administradores, los programadores. Tenemos que actualizarnos, no quedarnos con el conocimiento de hace 5 años, 10 años. Educación continua. Eso es fundamental. Ahora, eso era hasta el 2022, antes de que apareciera ChatGPT. Y estos LLMs. Porque ahora estas tecnologías nos llevan a preguntarnos, ¿sigo yo como soy, yo solo? Algunas personas mencionaron que nos van a quitar trabajo, entonces es como si la inteligencia artificial va a trabajar ella sola y ahora ya vemos agentes que están empezando a ofrecer y que hacen ciertas tareas. O me uno con la inteligencia artificial, aquí tengo un typo, es más el gringo inside mío, el que a veces habla, que dice yo y la inteligencia artificial. Ahora, cuando mencionaban este tema de perder la creatividad y demás, hace muchas décadas, y ustedes no lo recuerdan porque están muy jóvenes, antes no había calculadoras, antes había una cosa que se llama la regla de cálculo, que era una regla donde uno alineaba unas líneas y con eso uno hacía multiplicaciones, podía hacer exponenciales, podía sacar raíces cuadradas, logaritmos. Había que aprender a manejar la regla de cálculo. Llegó un momento donde aparecían las calculadoras
Y la comunidad educativa se enloqueció y dijo, la calculadora va a afectar a todos los estudiantes, y prohibieron las calculadoras. ¿Por qué? Porque eso iba a hacer que los estudiantes no supieran sumar, restar, multiplicar, sacar raíces cuadradas, sacar logaritmos, que no sabían usar la regla de cálculo. Creo que la mayoría de estudiantes aquí, ustedes de universitarios, en su vida han tocado una regla de cálculo, ¿cierto? Todos usaron una calculadora en la universidad, hasta en el colegio. ¿Eso qué significa? La tecnología fue asimilada dentro del proceso educativo y formativo. Lo importante es que antes de que uses la calculadora ya sepas cómo sumar, ya sepas cómo multiplicar, y después de que ya sabes los conceptos como lo básico, la calculadora fue una herramienta que te hace más fácil los otros procesos, ¿cierto? Porque si te ponen a multiplicar dos números muy grandes, en vez de sentarte a hacerlo manualmente, la calculadora lo hace ahí mismo y ahorras tiempo. Yo creo que esa es tal vez la visión que queremos en el tema de educación, cómo usar estas tecnologías, y es no estar reemplazando el conocimiento y las habilidades, sino que ustedes tengan sus conocimientos y habilidades primordiales, y ya cuando ustedes entiendan eso, damos una herramienta que facilita el proceso. Pero primero hay que entender cómo funciona. Primero hay que estirar antes de salir corriendo, porque si no nos tiramos un músculo. Entonces todo este tema es que ahora, en el futuro, van a cambiar los trabajos, obvio. Eso ha pasado siempre cuando hay tecnologías. Hay trabajos que desaparecen, otros que aparecen. Si queremos ser competitivos y alcanzar esos logros que tenemos, esa visión que tenemos de qué queremos hacer para qué estamos en la universidad, es yo más la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque una hoja de vida que seas tú con inteligencia artificial va a estar compitiendo con muchas otras hojas de vida que son ellos e inteligencia artificial. Ya todos van a saber usar esa inteligencia artificial. Entonces casi que ahí se alinearon todos. Entonces tenemos que aprender a usar las herramientas adecuadamente, pero también entender cómo funciona. Erika. Sí, Andrés, muchísimas gracias. Y pues mira, justo ahorita que mencionaste la regla de cálculo, ayer en una de las sesiones que tuve con los estudiantes, no me van a dejar mentir, por aquí anda Andrés, creo que fue el que preguntó que si alguna vez había utilizado, Andrés, mira, ahí está, ya levantó la manita. Ayer platicábamos de eso justamente, que pues incluso a mí ni siquiera me tocó también utilizarla, y pues es un claro ejemplo de cómo todo esto se va pues modificando y se va reestructurando y pues bueno, va siendo reemplazado por nuevas herramientas. Y pues bueno, continuando con esa misma idea, ¿cuáles consideras que son los principios que nosotros debemos de tener como fundamento o principales para utilizar la inteligencia artificial, Andrés? Bueno, aquí quiero hablar un poquito de este tema del uso responsable y ético de la IA, pero más del tema, más allá de la nueva, la generativa, que es como el boom de hace 2 años, y entender un poquito que esta inteligencia artificial está hace muchas décadas, ¿no? Nosotros no. Los bancos usan inteligencia artificial para definir a quién le dan o no un préstamo. En Estados Unidos hay inteligencia artificial que decide si una persona se va a la cárcel o lo ponen en fianza. Em, em, la inteligencia artificial permite que una persona tenga una entrevista de trabajo o no, leyendo sus hojas de vida antes de pasarla a hablar con un humano. Y eso está pasando hace mucho tiempo. El problema es que muchas de las tecnologías no funcionan bien y tienen un sesgo y entonces afectan a algunas comunidades. Entonces, por eso es importante entender todos estos temas para que ustedes como usuarios, pero también posibles creadores de la tecnología, tengan un ojo crítico ante las situaciones. Entonces, voy a hablar de 2 temas. Primero mencionaste, Erika, principios y luego voy a hablar de los retos. Estos son unos principios. Voy a ir un poquito rápido, pero no tan rápido porque sé que el tiempo nos pide. Aquí no vamos a interactuar tanto, más como para que ustedes reciban esta información. Ahorita la ponemos a prueba, ¿no? Va a haber un pequeño quiz. Entonces, humano en el loop o en el circuito, transparencia, que es parecido un poco al tema de explainability, de cómo funciona, privacidad, que es el que uno escucha toda hora, imparcialidad, responsabilidad, que es un tema más corporativo, y estar alineado con los valores humanos. El humano en el circuito es fácil, imagínense un carro autónomo puede cometer un error. Entonces, el tema del humano en el circuito es verificar que las decisiones son las adecuadas. ¿Por qué? Porque hay errores que ocurren. Entonces, si tienen este sistema que evalúa las tareas, supongamos que ustedes lo usan, no siempre funciona bien. Entonces a un estudiante no lo vas a calificar bien, eso tiene un efecto. Entonces el humano tiene que revisar. Este es como el enfoque porque siempre el humano debe estar incluido dentro de los procesos de decisión. La inteligencia artificial sola no puede. Entonces de nuevo volvemos al humano, ustedes, yo, con la inteligencia artificial.
El otro, la transparencia, este es más un tema de, imagínense el Uber que cambia los precios según la demanda, ¿no? Ellos no solo cambian precios para el usuario que está pagando, pero también le cambian los valores que le van a pagar al conductor de Uber. Ellos pueden jugar porque no hay claridad en cuanto a ese algoritmo cómo funciona y a lo mejor el conductor no recibe el porcentaje que le dijeron, a lo mejor ustedes como usuarios le están cobrando cuando hay supuestamente un incremento, pero tal vez no. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué? Porque no entendemos cómo este algoritmo está construido, entrenada y cuáles son sus parámetros. De nuevo, estos parámetros tienen que ver con el tema tal vez de a qué horas, en qué momento y por qué está subiendo los valores de Uber. Humano en el circuito y transparencia. Privacidad, este es el que todos conocemos y acá me quedo un momentito. Cuando alguna tecnología les diga a ustedes que es gratis, primero, no lo es. Si es gratis, imagínense, esta empresa tiene que pagarle ingenieros, tiene que pagar oficina, internet que usan, unos servicios de almacenamiento en la nube. ¿Quién paga por eso? Entonces, lo que ellos ofrecen es una herramienta para ustedes gratis, pero ustedes son el producto. No se nos olvide. Todo lo que Google nos da gratis para usar Gmail es porque toda la información que ponemos ahí, ellos la pueden usar. Google Fotos, todo está ahí. WhatsApp es gratis. Pregúntense entonces qué está pasando. Entonces, el tema de privacidad es que todos nosotros como usuarios debemos dar consentimiento a estos algoritmos o a quienes los crean de que usen nuestros datos, de que los recolecten, de que los guarden, que los accedan, que los compartan con terceros. Y por eso son esos largos textos que nos tienen que presentar antes de que aceptemos usar una app o no. No estoy diciendo que sea malo o bueno, porque estas compañías necesitan pagar por los ingenieros, por las oficinas, por el Internet, por la nube. Tienen que pagar de alguna forma. Entonces no es de decir que es malo o bueno, simplemente que ustedes como usuarios sean conscientes de esto, porque a veces se nos olvida y la palabra gratis aparece flotando por ahí. Nada es gratis. Ellos ofrecen un servicio y ustedes, como contraprestación, se vuelven el producto de ellos, dándoles información constantemente para que mantengan como esa idea en la cabeza. Imparcialidad es el tema de bias, de fairness, y es básicamente que la representación y los datos que se le pongan en el sistema presenten a todas las posibilidades de la población para reducir los sesgos. Que no sea un grupo de datos solamente, no sé, hombres blancos entre ciertas edades de 18 a 40, y esos son los que trabajan en una empresa de finanzas. Entonces viene una mujer, el algoritmo no la acepta porque no es la norma, no es lo que está ahí. O viene una mujer negra o indígena y tampoco la acepta. Entonces, que las representaciones sea de toda la posible población, no solamente de unos grupos en especial. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen estos sistemas y que se está intentando trabajar en ellos, pero para poder trabajar necesitamos saber que haya transparencia para entender cómo funcionan los algoritmos. Vamos a hacer un ejercicio. Todos tienen un celular a la mano, entonces lo que quiero que hagamos es, vayan ustedes y busquen en un navegador, en Google, en DuckDuckGo, en Bing, lo que sea, y pongan reloj de pared. Y busquen reloj de pared y pongan imágenes. Estamos hablando con gente que es alfabeta digital, entonces les voy a dar 30 segundos para que lo hagan. Reloj de pared. Y pongan imágenes y miren las imágenes. Y escriban en el chat qué aparece. Que ven algo común, ven algo que aparezca en casi todas. Alguna característica que les parezca común. Escriban en el chat lo que vean. Les voy a dar 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hay anuncios, sí. Ahora, pero las imágenes de los relojes de pared, miren esas imágenes de los relojes. ¿Qué ven en ese reloj? Todos los relojes son redondos, la mayoría, ¿cierto? Ok, ¿algo más? Bueno, bien. Son redondos, marco negro, la mayoría fondo blanco. Muy bien. Ahora busquen mariposa o colibrí, por ejemplo. Y miren si hay algo parecido. Las manecillas. ¿Qué pasa con las manecillas, Noemi? ¿Son manos pequeñas? Todas, no hay manotas, todas son manecillas. Los números son casi iguales. José Andrés, ¿a qué te referís con los números son casi iguales?
Están a la misma hora las manecillas. Ah, ¿a qué horas? 10:10. Las 10 de la noche, 10 minutos. ¿Cierto? Eso. ¿Qué pasa con el colibrí y la mariposa? Bueno, ya vemos por aquí algo con el reloj. Pasemos a la mariposa y al colibrí porque me matan por el tiempo aquí. Bien, gracias Daniel. Sí, ya ahorita vamos a hablar un poco de eso. Ahora el colibrí y la mariposa. ¿Son todos los colibríes iguales o parecidos? Las mariposas son todas parecidas o iguales. Les voy a responder pues porque el tiempo. No. Esta es una foto típica de cómo se presenta en Internet el reloj. Van a ver, casi todos los relojes tienen fondo blanco, números negros y las manecillas están a las 10:10 de la mañana o de la tarde. Todo esto es porque en Internet la mayoría está enfocada en qué, en vender productos. Entonces esto hay que agradecérselo a la gente de mercadeo si no estoy mal. La marca del reloj usualmente va debajo o encima del 6 o debajo del 12. Y las manecillas, si están en horas por ahí, 12 o 6, van a tapar la marca. Entonces, para vender un reloj necesito mostrar la marca. Por eso no puedes estar ahí. Pero las manecillas podrían estar mirando hacia abajo, no sé, a las 4:40. El problema es que, al parecer, el reloj se asemeja a una cara. Y por temas de psicología, preferimos ver una cara sonriente que una cara triste. Y las 10:10 parece una cara sonriente. Las 4:40 es una cara triste. Entonces hay una preferencia por la hora 10:10 por eso. Y lo otro por la simetría. Es diferente ponerlo tal vez, no sé, a las 11:15. Hay un tema de que nos gusta la simetría. Entonces es 10:10 o 4:7. Pero de nuevo, por el tema de verlo sonreír, lo ponemos a 10:10. ¿Qué pasa? En Internet hay muchas empresas que venden relojes y todos quieren vender bien. Entonces, todos los de mercado les dicen tiene que ser 10:10. Entonces, miren cómo hay un sesgo en las imágenes de relojes que hay en Internet. Y aparte de eso, ya lo mencionaron, la mayoría son redondos. De nuevo, por el tema de que se parezca a un rostro. Esta imagen que les puse la hice en ChatGPT. ¿Qué pasa? Miren ese 6, no es un 6, es como un 8:6. Pero ChatGPT se entrenó en datos del Internet y por eso está sesgado a que la hora de las manecillas va a ser 10:10. No fue lo suficientemente creativo, llamémoslo, para poner otra hora, porque está determinado por los datos. Entonces hay un sesgo muy grande porque en Internet la mayoría quiere vender relojes. Lo volví a hacer con otros contextos, diciendo otras cosas, y volvió a aparecer lo mismo. Le cambié colores, lo volví pastel, pero aún así 10:10 y redondo. Entonces esto es para que les quede como en la cabeza este concepto de que los datos determinan la salida de ese algoritmo a largo plazo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Las maripositas y los colibríes no. ¿Por qué? Porque hay una gran diversidad. Bueno, el tema de responsabilidad es un tema más de como de tema burocrático y político, y es que si hay un error, alguien tiene que responder, y tiene que haber una clara jerarquía y línea de responsabilidad, porque si hay errores, problemas que se pueden volver temas judiciales, civiles o de dinero, alguien tiene que responder. Entonces también es importante tener estas consideraciones. Y la explainability o cómo funciona, que está vinculada con la transparencia, y es, wow, miren mi inglés, Spanglish ahí. ¿Cómo se llega a un tipo de resultado, o un error, o un sesgo? Hay que entender cómo se llega allá, y la única forma es comprendiendo cómo funciona internamente. Porque yo entendiendo cómo funciona puedo arreglar ese problema. De nuevo, todo este enfoque casi siempre es bajo un lente negativo, pero no es negativo o malo, es un negativo para poder solucionar. Entonces, hablándoles del tema de un préstamo bancario, imagínense que ustedes, yo por ser colombiano en México, me cobran más intereses que a un mexicano. No digo que así sea, pero estoy poniendo ese supuesto. Luego el algoritmo dice que es que los colombianos no nos quedamos en México tanto tiempo, entonces nos tienen que cobrar más intereses porque somos un mayor riesgo. Pero si no lo entendemos, no podemos ver cómo cambiamos esas variables. Y lo último es alineado con los valores humanos, porque esta tecnología puede ser para bien o para mal, puede ayudar a diseñar enfermedades o virus, ¿cierto? Entonces tenemos es que representar en estos algoritmos nuestros propios principios humanos. Paro. Muchas gracias, Andrés. Creo que, híjole, no nos va a alcanzar la sesión, ¿verdad? Para todo lo que podríamos hablar, todo lo que estamos viendo que involucra este tema. Pero no sé si pudieras platicarnos un poquito más de, pues ahora sí que todo esto que estamos platicando, ¿dónde consideras o dónde crees que están los mayores retos a la hora de, pues nosotros ser usuarios de la inteligencia artificial? O algunos ejemplos quizás.
Sí, creo que hay muchos retos, pero hay unos que aquí, algunos de ustedes ya conocen, pero tal vez el que a mí más me interesa es el último. Discriminación, desinformación, los deepfakes y las bubbles, los filter bubbles. El tema de discriminación, pues ya lo conversamos, la discriminación, el sesgo, y es porque la misma representación de los datos que se usaron para entrenarlos no hablan de toda la población, solo de un grupo. En este caso, relojes redondos con las manecillas a las 10:10. Imagínense que es otra población humana. Son mexicanos contra estadounidenses, por ejemplo. O entonces, si se entrena solo con estadounidenses, pues no va a haber mexicanos. Si tú pones en un algoritmo de estos, muéstrame una imagen de un presidente estadounidense y en inglés la palabra presidente tiene los dos sexos, ¿cierto? Hombre, mujer, president no significa mujer u hombre. Siempre te va a mostrar un hombre. ¿Por qué? Porque todos los que antes han sido presidentes son hombres. Pero imagínense que ya hubiera una presidenta, hay un sesgo en el tema de decisiones. Lo mismo en México. Hasta ahora con Claudia, con la presidenta actual, todos aparecerían como hombres, ¿cierto? Creo. No creo que haya habido mujeres mexicanas como presidentas antes, ¿cierto? Perdón, mi historia mexicana no va tan bien. No hay. Es la primera. ¿Cierto que no? Es la primera. Entonces, los algoritmos ahora tienen que adicionar esa información y considerar la posibilidad de una mujer. La desinformación, bueno, esto todo el mundo lo sabe, con el tema de intencional o no intencional, que puede llevar a que hagamos creer a gente cosas que no son ciertas, ¿cierto? Y esto va en línea con este tema de los deepfakes. Me enteré que en ese momento candidata Claudia Sheinbaum apareció como promoviendo un tema de inversión y era mentira, era un deepfake. Entonces, el pensamiento crítico sigue siendo muy importante, sobre todo ahora mucho más que estamos con esta tecnología. Entonces no es de que lo perdamos porque tenemos la tecnología, no, antes esta tecnología debería estar ejercitando ese músculo. Y finalmente el tema de las burbujas de filtro mediático, los filter bubbles, que esto es lo más delicado porque este es el que ha tenido mayor impacto yo creo a nivel social y es, a mí me gusta algo y YouTube, Netflix o Instagram, todas estas, Facebook, ven lo que me gusta, entonces me muestra algo parecido. Entonces me empieza a meter en ese mundo de lo parecido, de lo parecido, de lo parecido, y nos empieza a juntar a los parecidos, y nos empieza a juntar a los parecidos. Y cada vez nos vamos alejando más de otras visiones, de otros puntos de vista, que yo lo alineo con la idea de la creatividad, porque ser creativo es ver diferente algo que parece normal. Es mirar con un lente diferente, es mirar desde un ángulo diferente. Entonces, casi que estos hilos nos están volviendo menos creativos en el tema social. No estamos interactuando con alguien que tiene un pensamiento un poquito diferente. Y entre más lo usamos, más nos aleja de los demás. Y entonces ya nuestras diferencias políticas son súper grandes, aunque al principio eran muy cercanas, porque es que las estamos viendo más lejanas porque estamos en una burbuja. Y en realidad no somos tan diferentes. Y esto creo que ha hecho mucho daño a nivel social. Esto ha erodado la confianza que tenemos en el otro diferente. Entonces es un tema muy delicado. Cuando vayan a YouTube, cuando estén en estas aplicaciones y les sugieran un video, a veces no lo hagan. Escriban ustedes mismos otro video o una canción diferente a la que les están sugiriendo, como para romper el ciclo. Y para que ustedes caigan en cuenta, venga, me están sugiriendo lo mismo de siempre, probemos algo diferente. Porque no es lo mismo estar en la calle que ves gente o te metes a una librería y pasas por unos libros raros. Aquí no, aquí estamos en un sistema que nos está mostrando lo que cree que nosotros queremos consumir. En la librería no, en la librería es para todos. En la librería física, pues, no me refiero a una virtual. Entonces hagamos un ejercicio. Escriban en el chat qué principio o reto creen que aparece aquí. Por ejemplo, un carro autónomo requiere que se sostenga la cabrilla, el manubrio con lo que manejamos a toda hora, pero es un carro autónomo. Escriban en el chat, por favor. ¿Cuál principio creen que es? Y sí, Erika, estamos pero llevados de tiempo. Sin problema. Escriban sin pena, todavía. cualquiera. ¿No? Ahora, no son claros los parámetros del algoritmo de DeepSeek, el que está de China, no se sabe cómo entrenaron estos algoritmos. ¿Quién quiere poner algo sobre 2? Pone 2 y pone lo que cree que es. Todas las imágenes que Google Fotos guarda de mí gratis, las uso también para entrenar. Entonces, ahí donde hay un problema. Digamos un nuevo sistema de inteligencia artificial que determina el interés bancario de un préstamo. O un robot cámara que está en la calle y que toma fotos cuando hay protestas por temas de seguridad. Hagan como este mini ejercicio. Ay, perdón, me salí. Hagan este ejercicio y pongan ahí un poquito para ver, reflexionemos en lo que les acabé de comentar. Sin miedo, estamos esperando aquí en el chat. Yo estoy esperando a ver qué escriben ustedes. Noemí nos pregunta ¿no hay alguien físico que lo sostenga? Me imagino que se refiere al volante. ¿A cuál volante? Ah,
del está ahí carro. puesto, es un carro con el volante, pero por ejemplo el Tesla te obliga a poner las manos, así esté en modo manejarse automático. Tienes que poner las manos y siente tus manos y no pueden ser manos falsas. Creo que tiene un tema de que sienta tu presión sanguínea o que se esté moviendo. Y si no las pones, el carro deja de estar en modo automático. Ahí, pues, como no lo están respondiendo, es tener el humano en el circuito, human in the loop, ¿no? A ver. Bueno, les dio vergüenza, les dio pena, que no quieren. Pero vamos a hablar. Primero es human in the loop, porque el humano tiene que estar controlando. El segundo, de no tener los parámetros del algoritmo de DeepSeek, no hay transparencia en cuanto a cómo funciona el algoritmo. Y esto también afecta la explainability, cómo funciona. Las imágenes en Google Fotos es así, muy fácil, pues. Hay un tema de privacidad. En el tema del sistema que utiliza para el interés bancario, no están explicando cómo funciona. No entendemos cómo funciona. Entonces, la explainabilidad y la transparencia son temas a considerar. Y en el último, de nuevo, es el tema de privacidad. Sí, Valentín. Explainability en el primero, no. Es más el tema del humano en el loop, en el circuito, porque tiene que estar sosteniendo el carro, el manubrio, en caso de que ocurra un accidente. Bueno, seguimos. Pero va a ser un brinco amplio, Erika, para que no te preocupes por los temas de tiempo. No, no, sin problema. Tenemos el tiempo todavía hasta la 1. Y bueno, Andrés, continuando con esta idea y demás, pues ya vimos la importancia, que esto va revolucionando o cambiando a pasos agigantados y demás. ¿Por qué consideras tú que es importante hablar de ética y no solamente en el uso de la IA, sino particularmente en la investigación académica? Sí, voy a alinearle un poquito esa pregunta con esta pregunta. Es ¿por qué necesitamos guías especiales para la experimentación ética con humanos? Vamos a hablar de un ejemplo. ¿Alguien conoce 23andMe? El tema de que les mandabas como una muestra genética y te daban información sobre tu origen o de dónde vienen tus ancestros. ¿Alguien familiarizado con el tema? Escriban en el chat sí, no, y ya, para tener una idea de si les tengo que explicar cómo funciona todo o si nos ahorramos esa parte. Sin pena, aquí no. Alexis dijo que sí. Marta, Emilia, Emil, Benjamín, Marían, Alejandro, no, Brian, Aldair, Cristian, Jessica, Jonathan, Edgar, Concepción. No. Bueno, 23andMe es una empresa que hace análisis genético de tu perfil genético y lo combina con datos que ha recogido durante mucho tiempo de gente que está en ciertos lugares del mundo o que estuvo en ciertos lugares del mundo. Y por análisis genéticos, de nuevo, aquí hay inteligencia artificial involucrada, ellos al analizar tus muestras pueden decirte qué rastros tienes de ciertas genealogías, llamémoslo así, están como tu árbol genealógico y te dice, tienes código genético que viene de esta zona de tal lugar. Entonces, te permite decir, es que tú vienes del norte de España y también tienes un poquito de gente que estaba en el Medio Oriente y gente que está en el África, por ejemplo, en esta zona norte del África. Este es el resultado de ellos tener muchos datos de todos esos lugares y lo que hacen es comparar la información y dicen, hay un poco de eso, hay un poco de aquello, y te dan como unos porcentajes. Entonces te dices, tienen 45% 23andMe, se llama la empresa. Entonces, mucha gente estaba emocionada con este tema de su genealogía, de saber de dónde vinieron, y cogieron las muestras y se las mandaron a ellos. Ahora, ¿qué pasa? Esta empresa lleva más de 10 años. Cuando la gente entregó sus datos genéticos, lo hicieron para este objetivo, de entender su línea genética, su historial, ¿cierto? De dónde viene. Pero tú estás dando tu información genética a una empresa. Ellos con esa información genética pueden hasta extraer si tienes alguna enfermedad, porque ahora podemos saber si hay un gen, por ejemplo, del cáncer, o si hay un gen para el Alzheimer o un gen para cierta enfermedad. Esa información puede ser muy útil para tratarla, pero imagínense que una aseguradora médica, si tú tienes ese gen, no te da el seguro. Hay algunos lugares en el mundo donde eso no está permitido, pero hay otros lugares donde todavía no está prohibido.
¿Qué pasa si esta empresa coge esa información y se la vende a las aseguradoras? ¿Para qué? Para que ellas decidan si te incluyen en estos seguros médicos o no, porque para ellos es un riesgo mayor si tú tienes esa posibilidad de contraer esa de expresar esa enfermedad. Bueno, el cuento es que 23andMe lleva mucho tiempo y el tema también de la genética es, mi hermana, por ejemplo, hizo 23andMe, pero como ella y yo compartimos código genético, entonces ya mi información, esta empresa la tiene, por transitividad, no porque yo les di un derecho, sino porque mi hermana le entregó la información de ella, porque nuestros genes son los de nuestros padres mezclados. Entonces ellos tienen casi que un perfil mío, así no lo tengan físicamente porque tienen el de mi hermano. Pero a mí nunca me pidieron autorización. Ahora, esta empresa 23andMe, ya hablamos de la posibilidad de que vendan estos temas de enfermedades genéticas y demás y posibilidades de que las contraigas o que las expreses. 23andMe se quebró, está ya, chao, la empresa se va a cerrar. Entonces están viendo cómo recuperan dinero. Adivinen qué van a hacer, van a vender los datos. Entonces el tema de la ética, la investigación y la inteligencia artificial es muy pertinente en esta situación. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, todo es datos. ¿Qué hacemos con esos datos? Entonces, por ejemplo, hay situaciones en las que tú no diste consentimiento, pero son comunidades vulnerables. Por ejemplo, yo cojo información de Internet. La gente la pone sin pensar, pero a lo mejor hay sitios donde la ponen sin esperar que la gente la lea, ¿cierto? En un chat privado o en tu chat de WhatsApp con unos amigos. Los servicios gratis de los que hablamos, a lo mejor tú no estás dando consentimiento de que usen la información porque no tenías conocimiento de que en realidad la iban a usar para algo. Hay temas en investigación muy delicados en cuanto hay jerarquía. Un profesor o tu jefe te invita a una investigación, pero hay formas de invitar y para eso hay unos procesos, hay unos protocolos. Casi que te están obligando a participar porque eres un estudiante de él o estás en su laboratorio. Entonces hay temas muy delicados que hay que considerar. Otra opción es que te incluyan como en unos protocolos, en unas actividades y no siempre te dan las mejores alternativas porque pueden ser más costosas, porque toman mucho tiempo, porque implementarlas es un poco más complejo. Pero esa no es la forma de hacerlo adecuadamente o desde un lente ético. Lo otro es que no es claro cómo se van a manejar los datos o cómo se almacenan, se protegen o cómo los van a usar luego, como en el caso de 23andMe. Esto salió muy tarde, apareció al principio. Pero imagínense, esta empresa va a vender todos los datos con código genético de mucha gente. Y hay mucha gente que ya pidió que les borren los datos, pero hay gente que no lo sabe y que no está pendiente. Entonces esta información va a terminar quién sabe en dónde. Imagínense que en el futuro tú puedas crear un clon teniendo la información genética de alguien. Con esta información pueden crear un clon en el futuro. No ahora, pero tal vez en el futuro. Complejo, ¿no? Ahora, ¿por qué la ética en general en la investigación? Y lo quiero combinar con lo que estábamos hablando antes, es porque estamos hablando de usar tecnologías que tienen un montón de complejidades que ya vimos. Esas tecnologías las usamos en educación también, ¿cierto? Para que los estudiantes, ustedes sean más productivos, aprendan más fácil, porque les puede ayudar con presentar las cosas de una manera más interesante. Para los profesores también, porque les ayuda a facilitar ciertos procesos, pero no solo en el tema de la academia en docencia, sino también en investigación. Y en investigación hay como objetivos que luchan uno contra el otro y es, ¿qué es lo que quiero hacer en investigación? ¿Cuál es el beneficio a largo plazo? Contra los derechos de los sujetos de investigación, que así los llamamos, sujetos de investigación. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Los investigadores entre la década del 30 y 40 de cierto país pensaban que lo que estaban haciendo, sus investigaciones, el fin justificaba los medios. Y ustedes saben qué pasó en esa época, ¿no? Pero los enfoques de las investigaciones de ella era cómo tratar mejor las quemaduras causadas por productos químicos. Por Dios, eso es una cosa importante. Cómo tratar la hipotermia. Cómo detener el sangrado tras una amputación o un accidente o herida de bala. Cómo ayudar a personas que sufren por altitud elevada en una caída de presión o de bajo oxígeno, por ejemplo, los pilotos de los aviones. O diseñar medicamentos para tratar malaria, tifus, la tuberculosis, fiebre tifoidea, la amarilla, hepatitis. Miren, los objetivos, los fines son muy valiosos, pero los medios no fueron los adecuados. Y eso nos lleva a esta visión de que la investigación con humanos tiene un elemento y es que utiliza a los mismos seres humanos como sujetos, como medio, no para un específico fin. El humano se vuelve el medio. Entonces es muy delicado. Y esto nos lleva a esta visión de que el humano no debe ser solo un medio, sino un fin tal vez. O sea, es lo más importante, que sea también un fin. Se deben tomar ambas consideraciones. Y quienes hacen esas consideraciones cuando se va a hacer investigación es lo que llamamos los comités de revisión institucional, los IRBs, o
en español, comités de ética. Y los hace fundamentales en cualquier institución académica. Esto es como una pequeña idea de los comités de ética. Hace mucho tiempo la gente está hablando de esto, y en especial por temas médicos, porque estábamos experimentando, estábamos intentando entender. Entonces, desde el Estado prusiano, Alemania en 1900, se ha hablado mucho de eso. Las directrices para nuevas terapias y experimentación en el 31 también fueron de Alemania. O sea, ellos andaban muy pendientes de eso. Pero después de lo que hicieron los nazis, salió el Código de Nuremberg. Durante todo este periodo, después de los juicios de Nuremberg, de nuevo, todo en tema de experimentación humana con un enfoque fuerte en el médico. La declaración de Helsinki es solo enfoque clínico, médico, pero luego en Estados Unidos está el informe Belmont, que fue en el 78 como resultado de un montón de cosas terribles que ocurrieron entre el 49 y el 78, con ciertas comunidades, casi que les ponían enfermedades para ver cómo reaccionaban. ¿Por qué? Porque eran comunidades que no estaban siendo valoradas y no estaban siendo respetadas en sus derechos, porque era más importante el objetivo global. Y en Estados Unidos al menos, porque no conozco mucho en otros lugares, es el Common Rule que salió en el 91. Y de nuevo, miren cómo cada tanto les toca como renovar, porque nos seguimos equivocando, porque a veces se nos olvida. Y de nuevo, lo más delicado es que no es para comparar lo que hacemos, pero a veces como investigadores nos enfocamos mucho en el fin. Y miren que estos fines se ven muy valiosos, pero el cómo es muy importante. Erika, ya casi acabo. Muchísimas gracias, Andrés, por todo. Voy a hablar del comité de ética corto, porque me parece un tema importante que todos los que están en la academia lo recuerden, que es un elemento muy valioso, no como una talanquera para los procesos de investigación, no como algo que demora los procesos, no como algo que les hace más difícil la vida. No, es una herramienta que les ayuda a que el centro de su investigación sea el humano o el animal, en los otros comités de ética que son para animales, y no tanto la visión de solo resolver ese problemita que queremos resolver. Entonces, el propósito es salvaguardar la privacidad, seguridad y bienestar de los sujetos de investigación. En este caso, los humanos, pero también cuando hay animales involucrados, se tiene en cuenta. De nuevo, privacidad, seguridad y bienestar de los sujetos. Lo otro es que guía a los investigadores. Entonces, ustedes pueden acceder a ellos y preguntarles, y ellos felices les responden, porque esa es su razón de ser. Y prefieren que pregunten cuando tienen dudas a que ustedes hagan cosas sin saber. No se enfoca en el tema de investigación, no está hablando de las metodologías técnicas, no, está siempre enfocado en el sujeto, en la persona que va a participar. Y en este caso, hablando de inteligencia artificial, lo menciono mucho es porque hablamos es de qué, de datos. ¿Dónde cojo los datos? ¿De dónde los tomo? ¿De qué manera? ¿De la manera adecuada? ¿No? Y lo otro es que pues, la mayoría de instituciones académicas tienen su comité de ética, entonces ustedes acceden al directo al que está en su institución, no un tercero. Ahora, todo el proceso de evaluación de un proyecto desde el comité de ética tiene que ver con investigadores entrenados en estos temas, hay entrenamientos específicos, hay un protocolo que toca definir, escribirlo, que luego lo van a evaluar. Hay un tema muy importante que es el consentimiento informado, es donde tú invitas a los que van a participar y les explicas todo. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo? ¿Qué datos se van a recoger? ¿Cómo los vas a cuidar? Posibles riesgos, posibles beneficios. Y la persona tiene que sentirse tranquila de que puede o no aceptar participar. No puede haber coerción, no puede haber presión para participar. Por eso el tema de jerarquía que mencioné antes es importante. Y dentro del consentimiento, la parte más importante que mencioné es instrumentos y datos. Es cómo voy a recoger los datos, con qué instrumentos y qué datos voy a recoger. Porque es muy diferente a recoger, por ejemplo, no sé, una respuesta a una encuesta a que te tomen datos de sangre, ¿no? Que te saquen la sangre. O que lean tus comentarios privados en un grupo, un social media, pero muy específico de unos temas delicados, personales. O que tengan acceso a tu historial médico. Y al final es cómo vamos a reclutar, cómo vamos a encontrar a estas personas, porque también hay formas de encontrarlas. Como les dije, el tema de la jerarquía, buscar comunidades que representen a toda la población. Y si excluyo a una comunidad, ¿por qué? Aquí lo más importante en estos temas de evaluación también es adultos que pueden dar su consentimiento. Cuando se habla de niños o personas, por ejemplo, que tienen problemas para dar el consentimiento porque no están mentalmente capacitadas. Ahí hay otros temas más delicados, pero todo eso es evaluado por el comité. Ya, ahora que tarea, hagamos un ejercicio. Imagínense que un grupo de investigadores que usan agentes de inteligencia artificial quieren entender cuál es la percepción de su impacto en la sociedad. Hablar del futuro laboral, de la educación. Entonces a ustedes, los que están ahorita atendiendo,
Les dicen, vamos a usar comentarios, emojis, imágenes, links que están en la red X, lo que era antes Twitter. Vamos a vamos a tomar toda esa información. Yo sé que esa palabra es diferente en Colombia como es en México. Vamos a tomar toda esa información y la vamos a analizar. Y a ustedes los invitan a participar y les dicen, queremos tomar todos sus tweets, todos sus comentarios de X, incluyendo las conversaciones en sus grupos privados, en su círculo de seguidores, y vamos a analizar todo eso para entender los sentimientos, la percepción. Después de que consigamos todos esos datos, vamos a volverlos anónimos para que la gente no se preocupe. Después de que ustedes nos los dan. ¿Qué opinan sobre el experimento? Y ahora quiero que hablen o escriban en el chat. Y esto es la última diapositiva, aparte de unas preguntas que tengo después, pero ya se acabó. Y muestren la cara si pueden. Pueden levantar la mano, pueden escribir. Chicos, No hay anímense, respuestas nos malas o estamos buenas. escuchando. Exactamente, anímense. Valentín, ¿por qué no suena alentador? ¿Dónde hay problemas, tal vez? No sé, bueno, a mí en lo personal, pues se me hace un poquito, pues difícil que ya siendo tan consciente de cómo son las cosas y para qué van a utilizar, pues, mi información, pues como que adquirir esa conciencia y aún así como que permitirlo, pues se me hace un poco complicado, pero pues ahorita ya lo sé y no creo que por eso yo deje de utilizar las herramientas que ocupo, así que probablemente sí la aceptaría, pero pues de una manera no muy cómoda. Ok. Un tema es que en investigación uno debe hacer sentir cómodo al que participa. Entonces ellos pueden darte más información. Tú puedes hacer preguntas. Ellos te pueden decir, venga, no, es que vamos a hacer de esta manera. Y es lo que el comité de ética busca. Hacer muchas preguntas para que el investigador las responda, para que así todo quede plasmado en el protocolo, en el consentimiento informado. Es un documento. Y que cuando tú lo leas entiendas todo eso. Y no tengas tú que preguntar tantas cosas porque ya el comité de ética hizo esa labor por vos. Porque ellos están buscando es tu bienestar. ¿Alguien más, aparte de Valentín? Gracias, Valentín. Gracias a ustedes, doctor. Vean, somos como 40, 80 personas. Tiene que haber alguien que tenga una opinión. Ajá. No hay opiniones malas. Por ejemplo, ¿qué opinan de los círculos privados? Que vamos a recoger información de los círculos privados. No la información que es pública, que sabemos que es pública, sino también de los círculos privados. Algo les bien, malo, tal vez no, suena complejo, tal vez no, tal vez sí, por qué no. La información viene de X, de la plataforma. Tú como usuario descargas toda tu información y se la das a los investigadores. Tiene todo tu historial de interacciones, incluyendo tus comentarios públicos, pero también tus conversaciones en grupos privados. Y las respuestas de tus amigos y amigas y gente que está en tus perfiles a tus comentarios, tanto en la zona pública como en la privada. Todos esos datos. Te estoy respondiendo a ti, Julieta. Vengan, en serio, no. ¿Qué pasa con ese tema de los grupos privados? ¿No les suena raro? Pues es un grupo privado, pero si tú bajas todos los datos de conversaciones que tienes, por ejemplo, yo hablo con Erika privadamente y le digo, Erika, no me parece, esta presentación me da cosas, es que no sé si voy a lograr hacerla a tiempo, yo creo que no me va a alcanzar el tiempo, me va a demorar. Y ella me dice, no te preocupes, Andrés, y me cuenta algo, digamos, sí, estoy muy bien y muy feliz por esto. Y yo le digo, ay, sí, gracias, me pasó ayer lo mismo, le cuento algo privado en ese chat. Y luego recogen todos estos datos, esa conversación y ese tema privado que le mencioné ya va a quedar ahí. Pero Erika es la que es dueña de esos datos y se los da a los investigadores. Yo no autoricé que Erika se los dé, porque en ningún momento se me ocurrió que esto lo iba a compartir. Ven un poquito que está desalineado. Entonces ahí es donde es importante como tener conciencia de estos temas a la hora de hacer investigación, por ejemplo, los que están haciendo investigación de inteligencia artificial, en computación. A veces nos desconectamos de los seres humanos. No, recogemos datos de Internet, eso todo es gratis, o eso todo está ahí para usarlo. No, hay que tener en cuenta todos estos parámetros. Pero como a uno se le pasa, para eso están los comités de ética. Y por eso es fundamental que todos estos procesos de investigación siempre pasen primero por el comité de ética y les den aprobación. Los veo muy callados, yo creo que ya tienen hambre.
El otro tema es el consentimiento. Miren que a grupos privados, Erika, suponiendo que estamos hablando de la red X de Erika, Erika puede dar consentimiento, pero todos sus amigos que están en grupos privados no lo dieron. Y aún así estamos tomando información que son de ellos. Y no es información pública, es información que está en círculos cerrados, en círculos privados. Entonces ahí hay un tema complejo. Y lo otro es cómo asegurarnos que todos son adultos. Imagínense que hayan niños, bueno, hablando de personas que estén en X de 19, 17 años. 17 años no es un adulto. O 17 años creo que pueden abrir X, creo que sí. No son adultos. Entonces estamos manejando datos de menores. Y es un tema complejo, es delicado. Esté o no sobre todo en los grupos privados. Y bueno, pueden haber posibles alternativas y aquí es donde el comité de ética te ayuda y te da recomendaciones. Y por eso es tan importante contar con ellos. Muchísimas gracias. Daniel dice gracias. Se tiene que ir. Bueno, Daniel, chao. Estaba hablando Julieta de invadir la privacidad, claro. Bueno, Valentín. ¿Y ya? No se animaron todavía. Quiero dejarles esta reflexión y es, si aprendieron algo hoy, qué bueno, ojalá no de mí, sino de ustedes mismos, por el tema de la reflexión interna que les dije que hicieran. Y también algo que querían saber y conocer y no se mencionó. Pues primero no era mi obligación, pero a lo mejor entonces vayan ustedes e investiguen un poquito eso. Como ese tema que hablamos de la tecnología, la creatividad que se está perdiendo, entendamos que la tecnología, la inteligencia artificial no es la que está haciendo que la perdamos. Si ustedes tienen curiosidad, vayan y actúen sobre ello. Entonces, si les quedó algo como sin responder, me escriben o buscan en internet o le preguntan hasta al amigo ChatGPT, Llama, Gemini. No le crean todo lo que dicen, tienen que ser críticos, pero es este proceso, ¿no? De reflexionar un poquito si salió algo hoy, qué bueno. Y si algo que quede con dudas, pues vamos y lo busquemos, lo exploramos. No nos quedemos con esa idea del autómata que les mencioné al principio. Y todo bajo esta premisa, ¿cierto? ¿Para qué estudiamos? ¿Qué es lo que nos trae este futuro, ahora y en el futuro? Y recordar que ojalá podamos explotar al máximo esas habilidades de este señor de aquí abajo, el portero, que van más allá de abrir y cerrar la puerta. Creo que eso es lo más valioso. Muchas gracias. Andrés, al contrario, pues muchísimas gracias por habernos regalado esta hora y media de tu tiempo. Creo que ha sido bastante productivo y como te decía hace un rato, es un tema tan amplio que nos podemos llevar aquí horas, ¿verdad? Seguimos platicando y pues yo creo que esto fue bastante, bueno, una retroalimentación muy grande, sobre todo porque incluso tenemos aquí en la escuela la carrera de inteligencia artificial, hay estudiantes de ahí, yo creo que, pues bueno, les va a servir bastante y le cedo la palabra a nuestro director, el ingeniero Carlos. Adelante, director. Gracias, mi estimado doctor Andrés, pues muchas gracias, una plática sumamente interesante, muy constructiva, de mucho generarnos la idea de un entorno real que nos está por ahí pues consumiendo día con día, porque estamos entrando, y como lo decías bien en algún momento, es una corriente que tenemos que ser partícipes. Me llevaste por ahí en el tiempo cuando hablabas de pasar de las reglas de cálculo a las calculadoras y volvíamos a vivir. Yo te comento que yo en algún momento estudié sistemas computacionales y nos tocó por ahí hacer tarjetas perforadas y cintas perforadas y por ahí nos tocaba, nos tocó pasar y ver este crecimiento de la tecnología tan grande. Y llegar hoy a estos momentos en donde la inteligencia artificial está en todos lados y en todos momentos. Hoy inclusive, por ahí te comparto, me tocó el agrado de trabajar en un estudio que se hizo muy similar a lo que nos platicabas ahorita a través de redes sociales para saber el poder generar una inteligencia artificial que detectaba los estados de ánimo de las personas que hacían comentarios en algunos puntos públicos, hacia algunas referencias públicas, poder identificar el estado de ánimo. Y efectivamente, cuando se hacía el entrenamiento de máquina, por ahí pues se tenía que trabajar con datos públicos que estaban en las redes sociales y no todo era precisamente
público, había muchas cosas privadas. Yo quisiera cerrar el comentario en lo que tú nos hablabas también de hasta dónde la inteligencia artificial pudiera sustituir las profesiones, los perfiles, lo que los humanos hacemos. Yo creo que hay una parte muy interesante que tenemos que analizar, que las únicas personas que podemos validar la fuente de información, las bases de datos, las fuentes propias con las que trabaja la inteligencia artificial, somos nosotros, y te lo llevo al ámbito académico. En algún momento con nuestros docentes platicábamos eso, hasta dónde en algún momento la inteligencia artificial puede sustituir al maestro, o puede sustituir a un doctor, o puede sustituir a cualquier profesión. Pues es que la información, como todo el mundo lo comenta, por ahí lo comentó muy bien nuestra alumna Fernanda, pues es información que está en la nube y que hay verídica, no tan verídica, completamente falsa, hay de todo tipo de información. Y el único ente que puede validar y certificar que esa información tiene un grado de veracidad, que tiene un impacto directo sobre la humanidad, pues es el propio humano. Entonces, esa parte yo creo que nunca la vamos a perder si es que nosotros no permitimos hacerlo, porque tú también bien lo dices, pues de repente somos demasiado accesibles a que la tecnología haga todo lo que nosotros hacemos. Pero mientras nosotros dejemos ese espacio en donde se necesita la participación del ser humano para poder validar las cosas que como seres humanos hacemos, pues la inteligencia artificial dependerá de la raza humana. Y esperemos que así sea además, ¿no? Entonces, mi querido doctor, agradecerte mucho. Nos llevaste en el tiempo, nos llevaste en la tecnología, nos llevaste en momentos extraordinarios. Respetamos mucho lo que hoy nos dices. Es para nosotros un honor tenerte en este foro de este seminario de repensar la física, que mira que repensamos la física desde muchos puntos de vista. Y gracias, Erika, doctora Erika, por todas estas sesiones que estamos, y a nuestros compañeros alumnos, invitados, a nuestros otros ponentes invitados que veo que también están por acá. Muchas gracias por fortalecer este seminario, que lo hacemos con todo el gusto de poder mantener esta divulgación de la ciencia siempre activo. A la maestra Marta, mis saludos, maestra. Doctora, gusto en saludarla y tenerla por acá también. Y bueno, pues con esto cerramos la sesión del día de hoy, agradeciendo a todos su participación. Y doctora Erika, pues bueno, te toca hacer como cada sábado el cierre de esta área de trabajo. Muchas gracias, director, pues bueno, por este comentario. Creo que para nuestros estudiantes también, pues bueno, fue un día bastante productivo. Al doctor Andrés por habernos regalado, como les dije un momento, pues este espacio. Creo que para todos fue bastante bueno. Y ya como último comentario me permito pues mencionar aquí rápidamente, ya que afortunadamente el día de hoy está con nosotros la maestra Marta Patricia, hacer un pequeño comercial. Gracias por haber asistido el día de hoy, y pues que próximamente estaremos participando también en el primer coloquio STEAM. Maestra Marta, nos platica rapidísimo la colaboración que vamos a tener también. Claro que sí. Antes que nada, un saludo muy fuerte al ingeniero Carlos Alberto, a ti, Andrés. Vamos a hacer un congreso de una forma colaborativa, siguiendo los ejemplos de aquí de la doctora Erika. Vamos a trabajar en un primer coloquio y es STEAM. Entonces, estamos invitando distintas visiones. Yo colaboro con la Universidad Politécnica de Pachuca y se une a nosotros el Instituto Tecnológico de Monterrey. Entonces tendremos varios ponentes para tener esas visiones, esos retos que la educación superior tenemos, y una de ellas es la inteligencia artificial. Entonces, independientemente de las nuevas tendencias, no olvidemos que nuestra misión educativa tiene una base fundamentales, así como las ciencias. Entonces, en ese sentido está nuestro esfuerzo. Es el 2, el 3 de julio, y yo sé que por aquí nos vamos a ver. Eso es, pues agradecerles mucho. Sigo estas sesiones y ha inspirado mucho el trabajo que vamos a hacer de forma colaborativa, este esfuerzo que ustedes están haciendo.
No sé si Muchísimas me gracias. escuché. Sí, Ah, sí, muchas sí, gracias. escuché. Gracias, doctora. Muchas gracias y pues bueno, pues no me queda más que nuevamente agradecer la asistencia de todos. Nos vemos en las próximas 2 y últimas sesiones. Por favor, no dejen de asistir para que demos el cierre correcto a nuestro seminario y pues le reitero, aquí está el código para que puedan, del otro lado, el código para que puedan ver las sesiones grabadas y sobre todo, pues bueno, para que puedan hacer la entrega de sus resúmenes y les podamos otorgar su constancia de participación en el seminario. Nuevamente, muchas gracias. Excelente sábado para todos. Erika, muchas gracias a todos por la invitación Gracias, también. Andrés. Luego. Chao, feliz Gusto tarde. saludarlos. Gracias, buen día, hasta luego. Gracias. Gracias, buen día. Adiós. Hasta Buen día luego, buen para día. todos. Gracias, doctora. Me